Hola, hola, ¿cómo están amigos? Un abrazo grande. Vamos en dirección a una Copec a echar benzina y en esta oportunidad les voy a contar, porque me han preguntado varias veces, el detalle completo desde Talca hasta la aduana chilena del Paso Pehuenche. En el camino les voy a contar dónde, la distancia, dónde parar, qué es lo que conviene ir a conocer y todos los detalles que puedan aparecer en el camino. Voy a tratar de contárselo en este video. Ahora, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ya, estoy con mi amigo Nacho, ustedes ya lo conocen, y vamos a la aduana chilena Paso Pehuenche. Vamos. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Les voy a contar de que Talca, ubicado en la séptima región, está el Paso Pehuenche, llega a Argentina. La primera ciudad es Malargüe. Yo les voy a contar que hay 138 kilómetros de distancia hasta la aduana. A la aduana, no a la laguna ni al límite, a la aduana chilena. Bueno, pasamos a comprar unas cositas porque tenemos una parada ahí en una guarida. Y también les voy a contar de que el primer lugar después de Talca es la ciudad de San Clemente, pero la verdad que recomiendo que echen benzina en Talca, porque resulta que San Clemente tiene un bypass. Entonces, y después, si bien es cierto, hay una bencinera en el Colorado, que es la última bencinera que hay, y después ya la otra está en la Argentina, en Malargüe. Así que de ahí van a llegar al lago Colbún. En el lago Colbún, bueno, ahí nosotros tenemos esta picada donde pasamos siempre a comprar una tortilla, que ya nos ubican. Y en adelante, después viene el sector de Almerillo, después viene la Suiza, las Garzas, y aquí nos vamos a dirigir a la mina. La mina es hay un retén que antiguamente era el control obligatorio, hoy día no, y hay almacenes, hay actividades también, hay cabañas, hay un restaurante, y ahí les voy a ir contando las otras cosas más adelante, ¿vale? A la mina hay 100 kilómetros. 100 kilómetros. Aquí estamos llegando. Los voy a dejar ver un rato y les sigo contando. Bueno, paramos aquí en la mina. Tenemos una persona que tiene un almacén ahí, hay dos almacenes acá en la mina. Y estuvimos mirando porque le asignaron un sitio a la municipalidad y donde se coloca como una especie de feria, donde venden artesanía y varias cosas. Ahora, como 1 kilómetro más adelante, a mano izquierda hay un restaurante que se llama Restaurante Cordillera. Ahí dan desayuno, hay almuerzo y también tienen una especie de cabaña, medias rústicas. Vamos a llegar acá al sector, como les digo, de la mina. Nosotros tenemos un refugio, vamos a entrar un rato a preparar una comida y después vamos a seguir camino hacia
la aduana chilena. Les cuento que, si bien es cierto, de Talca hasta acá donde estoy yo ahora, que es el sector de la mina, hay 100 kilómetros. Y de aquí a la aduana hay 38 kilómetros, donde dentro de estos 38 kilómetros nos vamos a encontrar con el médano, que son los baños termales. Nos vamos a encontrar con el campanario, que también son unos baños termales que hay que caminar, sí, como 25 minutos. Está la Muela del Diablo, que yo también la subí un día. Está también la cascada invertida, que mucha gente viene a verla. Y también están los monjes, y de ahí llegamos a el retén, o sea, la aduana chilena. Les voy contando en el camino dónde están esos lugares. Les puse unos videos para que conozcan todos los detalles y les voy a contar lo que más pueda para que se informen bien. Bueno, acá está el médano, los voy a dejar para que vean. Acá en el médano hay que bajar los vehículos que van arriba. Y lo otro, que hay cabañas, bueno, hay muchas cabañas particulares, pero también hay unos almacenes, están las pozas, que son los baños termales, y también hay unos saunas que son naturales. Y de ahí les voy a mostrar más adelante, nos vamos a encontrar con otras cosas. Bueno, les comento que acá, al bajar hacia el médano, la entrada para los baños, las termas, están cobrando 1.000 pesos, no es caro. Y los baños de vapor, creo que 500 pesos. Llega mucha gente, es un lugar muy agradable, en plena cordillera. Las pozas están al lado del río Maule. El otro lugar que es muy visitado, que se lo estoy mostrando ahora, es la cascada invertida. Es una cascada aproximadamente de unos 40 metros. Viene mucha gente, también hacen descenso. Lo otro, que está al lado del camino. Hay una cosa, que justo donde está la cascada que estamos viendo, hacia la izquierda, hay otra cascada que a veces la gente no sabe que existe, que se llama la cascada Arcoiris, que se la voy a mostrar un poquito más adelante. Lo otro, siempre hay un kiosco donde venden bebidas, sándwiches, generalmente cuando el tiempo está bueno y los fines de semana siempre van a encontrar gente. Les recomiendo ir en la mañana por el tema del viento. La cascada funciona porque el viento pega tan fuerte que se devuelve todo el agua hacia arriba, por eso se llama la cascada invertida. Y además en la mañana siempre andan muchos cóndores. Es un espectáculo realmente verlo.
aquí está lo que les hablaba. Miren, estoy arriba en la cumbre, donde cae la cascada, y hay mucha gente también haciendo descenso. Es un lugar muy visitado, esto realmente se los recomiendo. Lo bueno de todo esto, que se acuerdan que en la mina, donde pasamos a comer, es el kilómetro 100, y son 38 kilómetros a la aduana chilena. Prácticamente todas estas cosas que les voy a mostrar y que les estoy mostrando ahora y las que vienen adelante están todas en el trayecto, todas cerca del camino, excepto, bueno, que les voy a mostrar la cárcel, que es una parte del murallón, que eso hay que bajar y hay que hacer un trekking, y también el tema del campanario, que también hay que dejar el vehículo y pasar un puente colgante y caminar. Así que les sigo contando para que tengan claro qué es lo que existe y hay acá y vale la pena ver. Esta es la cascada Arcoíris. Se la estoy mostrando de abajo. Se puede andar en su entorno e incluso llegar a la cima por la parte de atrás. Hay un trekking. Miren, aquí nos encontramos con una sorpresa. Un cóndor. Estamos generalmente aquí en el Valle de los Cóndores, así que es muy natural verlo. Hay una parte que viene la gente a escalar, que incluso viene gente del extranjero, que se las voy a mostrar más adelante. Primero les voy a mostrar acá el tema del campanario. Este es un puente donde uno deja las motos, en este caso dejamos las motos, los vehículos, caminar aproximadamente, el trekking es suave, no hay ningún problema, va bordeando un río y son como 25 kilómetros tranquilos. Y ahí se van a encontrar con los famosos baños del campanario, que son diferentes a los del Médano. Ustedes los van a ver en la foto. Les hablo de ahí para que aprovechen de ver el paisaje y disfruten. Aquí estamos llegando ya, lo que se ve al frente son las termas, está el río al lado, hay que pasar el río, hay que pasar con cuidado. Generalmente hay un cordel o hay que llevar una cuerda, a veces no tiene tanta agua, no es muy complicado, pero sí hay que tener un poco de precaución, porque tampoco es un riachuelo, es un río. Aquí vamos llegando, les voy a mostrar todo lo que hay. Lo otro que les recomiendo, si vienen a este lugar, los baños del campanario, traigan un traje de baño viejo, porque el agua mancha la ropa, pero con mucho sucio. Es un lugar realmente que el agua está a una temperatura, se puede poner en huevo. Es un viaje que vale la pena hacer con el presentación.
Ahora, este es la cárcel. Es un lugar espectacular, parece otro mundo. Aquí, aunque ustedes no crean, vienen muchos extranjeros de Estados Unidos, escaladores profesionales, a ver este lugar. Hay un circuito que se llama Alcatraz, porque tiene una forma y un roquerío cortado en forma vertical que la verdad que es impresionante verlos. Pero esto hay que hacer un trekking, no está al lado del camino, hay que hacer dejar el auto, caminar, dejar la moto y se hace todo caminando. Espectacular. Y acá está la muela del diablo. Me tocó hacerla, nos grabamos con dron. Aquí quiero compartir esa vez que estuve. Y es un trekking no largo, hay que dejar el vehículo en el campanario. Está como a 1 kilómetro hacia la aduana. Esta parte que viene son los monjes. Está antes de llegar a la aduana chilena, ustedes lo van a ver en una curva, son unas tremendas rocas gigantes con color blanco y que forman una cosa muy rara, y bueno, tiene el nombre de los monjes. Acá hay un mirador, ¿ya? Y aquí nosotros nos queda poco para llegar a la aduana chilena. Así que bueno, la idea de este video fue compartirle los lugares turísticos que hay. Recuerden que del kilómetro 100 al 138 es donde está todo esto, o sea, ustedes pueden ir parando sin ningún problema y hay tiempo para conocerlo. Ya, acá vamos llegando, ya camino, estamos arriba ya, aquí estamos en Los Aguirre, que es un sector donde viene mucha gente con trineos, a comerse un asado, a tirarse en la nieve, un lugar muy lindo, estamos muy cerca de la aduana y de ahí les voy a seguir hablando. Bueno, ya aquí vamos llegando a la aduana chilena. El trámite se lo expliqué en otro video para pasar, solamente les voy a hablar de este video hasta la aduana chilena. Me lo pidió un amigo de Concepción, me han preguntado varias veces, tienen muchas intenciones de venir a conocer este lugar. Este lugar es un paso internacional, está totalmente asfaltado. El camino está espectacular, a moto es exquisito, es un camino tranquilo y que vamos conociendo en todo el trayecto diferentes lugares. Y bueno, acá estamos en la aduana. Bueno, acá estamos en la aduana, les he tratado de mostrar lo que más puedo. Estamos mirando a alguien que se está tirando con una moto de nieve y vamos a seguir adelante y espero que esté
video les guste y lo hayan disfrutado. Un abrazo grande, me despido de ustedes y bueno amigos, les mostré un poco de todo este trayecto, los dejo invitados para que vengan a este hermoso lugar. Ya más o menos con este video van a estar enterados de algunas cosas y más detalles de la ruta. Yo la verdad que quiero despedirme, cuento que está complicado el tema de viajar, nosotros nos arrancamos, pero ha estado con mucha lluvia, incluso no ha habido problemas en este mismo sector de derrumbes que espero que se arreglen luego, está el paso cortado y bueno, lo que les pido siempre, suscríbanse, me ayudan, un abrazo grande y los dejo con este lindo paisaje. Y a los amigos que me pidieron un poco más detallado la ruta a Pehuenche, aquí se las dejo y hablamos. Cuídense. Y suscríbanse, acuérdense, porfa.